Firmé mi propia condena aquel martes lluvioso de octubre, con la pluma que él me entregó junto a una taza de café todavía caliente. No sabía que estaba firmando mi desaparición. No sabía que con esa firma, estaba entregando 42 años de mi vida a cambio de nada. Mi nombre es Elena. Tengo 63 años. Y esta es la historia de cómo confiar en la persona equivocada puede costarte absolutamente todo. Vivo sola ahora, en un apartamento pequeño que no se parece en nada a la casa donde crié a mis hijos. Las mañanas aquí tienen un sabor diferente. Preparo café solo para mí, una taza, no dos. Ya no pongo música mientras cocino porque el silencio se ha vuelto mi compañero más fiel. A veces pienso que el silencio es lo único que no me ha traicionado. Me levanto temprano, aunque ya no tengo motivos para hacerlo. La costumbre es más fuerte que la razón. Abro las cortinas y miro hacia la calle, donde la gente camina apurada hacia trabajos, hacia vidas, hacia propósitos que yo ya no tengo. Observo a las parejas mayores caminando juntas y siento algo que no es envidia, sino una especie de dolor fantasma. Como cuando te duele un miembro que ya no tienes. Este apartamento tiene 2 habitaciones. Una es mi dormitorio. La otra permanece cerrada la mayor parte del tiempo. Ahí guardé todo lo que pude rescatar de mi vida anterior. Cajas con fotografías que ya no puedo mirar sin que me tiemble el pulso. Objetos que alguna vez significaron algo y que ahora son solo evidencia de mi ingenuidad. Los vecinos son amables pero distantes. Me saludan en el ascensor con esa cortesía que se le tiene a los ancianos solitarios. Nadie pregunta demasiado. Nadie quiere cargar con las historias tristes de una mujer que ya pasó su tiempo de ser importante. Mis hijos me llaman los domingos. Bueno, Martín lo hace. Lucía dejó de llamar hace 6 meses. No la culpo. Supongo que es más fácil alejarse que enfrentar lo que pasó. Cada conversación con Martín es una danza cuidadosa alrededor de los temas que no podemos tocar. Hablamos del clima. De sus hijos. De cualquier cosa que no sea la verdad. Hay un cajón en mi mesita de noche que no he abierto en 3 años. Sé exactamente qué hay dentro. Los papeles. El sobre Manila que cambió mi vida. Las copias que logré conseguir cuando ya era demasiado tarde. A veces, en las noches de insomnio, pongo mi mano sobre ese cajón y siento el peso de todo lo que perdí condensado en unos cuantos documentos legales. Cocino para una persona ahora, pero mis porciones siguen siendo para 2. Termino tirando la mitad de la comida o comiendo sobras durante días. El supermercado se ha vuelto un lugar extraño. Camino por los pasillos recordando lo que solía comprar cuando tenía una familia. Ahora mi carrito es pequeño, triste, lleno de cosas individuales empacadas para gente sola. Por las tardes camino por el parque cerca de mi apartamento. Me siento en la misma banca, bajo el mismo árbol. Observo a las familias. A los niños jugando mientras sus padres los vigilan. Me pregunto si esos padres están realmente juntos o solo están fingiendo, como yo fingí durante tanto tiempo sin siquiera saberlo. A veces veo a otras mujeres de mi edad, también solas, también caminando sin rumbo fijo. Nos reconocemos entre nosotras. Esa mirada que dice lo siento, yo también sé lo que es perderlo todo. Pero nunca hablamos. El dolor de las mujeres mayores es un club silencioso al que nadie quiere pertenecer. Las noches son lo peor. El apartamento cruje con sonidos que no reconozco. Me acuesto en una cama demasiado grande para una persona y miro el techo, repasando cada decisión que me trajo hasta aquí. Cada señal que no vi. Cada mentira que creí. Cada vez que pude haber preguntado pero elegí confiar. Confiar. Esa palabra ahora me suena a ingenuidad. A debilidad. A todo lo que juré no volver a hacer. Tengo una rutina para no volverme loca. Lunes, miércoles y viernes voy al centro comunitario a clases de tejido. No porque me guste tejer, sino porque necesito estar rodeada de gente aunque no hable con ellos. Martes y jueves camino por el mercado, aunque no necesite comprar nada. Los fines de semana son interminables. Los lleno con programas de televisión que no me importan y libros que no logro terminar. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre,
asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Déjame mostrarte cómo era mi vida cuando todavía creía en los finales felices. Conocí a Roberto cuando tenía 21 años. Yo trabajaba como secretaria en una oficina de arquitectos y él era el nuevo ingeniero que todos admiraban. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Me enamoré de él con la intensidad tonta de la juventud, cuando todavía crees que el amor lo conquista todo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Recuerdo mi vestido, blanco con encaje en las mangas, comprado con los ahorros de mi madre. Recuerdo la forma en que Roberto me miró cuando caminé hacia el altar, como si estuviera viendo algo precioso y frágil que prometía proteger para siempre. Qué fácil es hacer promesas cuando no sabes cuánto cuestan. Compramos nuestra primera casa en un barrio tranquilo, a las afueras de la ciudad. Era pequeña pero tenía un jardín donde yo plantaba rosas y tomates. Roberto trabajaba largas horas, pero los fines de semana eran nuestros. Desayunos lentos en la terraza. Películas en el sofá. Conversaciones sobre el futuro que pintábamos con colores brillantes. Martín nació cuando yo tenía 25 años. La maternidad me transformó de maneras que nunca imaginé. De repente había un ser humano que dependía completamente de mí, que me miraba como si yo fuera su mundo entero. Roberto fue un padre orgulloso, cargando a su hijo por toda la casa, mostrándoselo a cualquiera que visitara. 2 años después llegó Lucía. Mi niña de ojos grandes y risa contagiosa. Nuestra familia estaba completa. La casa se llenó de juguetes, de risas, de esa hermosa locura que son los niños pequeños. Renuncié a mi trabajo para quedarme en casa con ellos. Roberto insistió, dijo que era lo mejor para los niños. Yo estuve de acuerdo. Quería estar ahí para cada momento, para cada palabra nueva, para cada paso. No sabía que estaba cerrando la puerta de mi independencia. No sabía que estaba poniendo todos mis huevos en una canasta que alguien más sostenía. Los años pasaron en una rutina que se sentía como felicidad. Despertaba temprano para preparar el desayuno. Llevaba a los niños a la escuela. Limpiaba la casa, cocinaba, lavaba, planchaba. Las tareas interminables de ser ama de casa, pero las hacía con amor porque era para mi familia. Para las personas que yo amaba más que a mi propia vida. Roberto prosperaba en su trabajo. Cada año ganaba un poco más. Nos mudamos a una casa más grande cuando los niños entraron a la secundaria. 3 habitaciones, 2 baños, un jardín amplio con un árbol de ciruelas que yo adoraba. Esa casa era mi orgullo. La decoré con cuidado, eligiendo cada cortina, cada cuadro, cada detalle que la convertía en nuestro hogar. Los domingos hacíamos carne asada. Roberto se encargaba de la parrilla mientras yo preparaba las ensaladas. Martín y Lucía peleaban por quién ponía la música. Esos momentos, llenos de olor a carbón y risas, son los que más me duelen recordar ahora. Porque eran reales para mí. Porque yo era genuinamente feliz. Roberto viajaba a veces por trabajo. 1, 2, a veces 3 días. Yo me quedaba sola con los niños, manejando la casa, esperando su regreso. Siempre me llamaba por las noches. Me preguntaba por mi día, me contaba sobre sus reuniones. Su voz sonaba cansada pero cariñosa. Yo le decía te extraño. Él respondía yo también, mi amor. Pronto estaré en casa. Mentiras. Todo mentiras tan bien ensayadas que hasta él mismo se las creía. Cuando los niños crecieron y se fueron a la universidad, la casa se sintió vacía. Fue un ajuste difícil. De repente tenía tiempo libre que no sabía cómo llenar. Roberto sugirió que buscara un pasatiempo. Empecé a tomar clases de pintura. Descubrí que se me daba bien. Mis acuarelas llenaron las paredes de nuestra casa. Roberto las elogiaba,
me decía que tenía talento. Era bueno diciéndome lo que yo quería escuchar. Celebramos nuestro 30º aniversario de bodas con una cena en un restaurante elegante. Roberto me regaló un collar de perlas. Lo usé toda la noche, sintiéndome joven y amada. Brindamos por 30 años más. Por envejecer juntos. Por ser los abuelos de los futuros hijos de nuestros hijos. Yo creía cada palabra. Cada promesa. Cada sueño compartido. Un año después, Martín nos dio nuestro primer nieto. Santiago, un bebé perfecto que llenó mi corazón de una alegría que no sabía que podía sentir. Pasaba días enteros en casa de mi hijo, ayudando a su esposa, cargando a ese bebé, cantándole las mismas canciones que le había cantado su padre. Roberto parecía feliz también. Jugaba con Santiago, lo cargaba con orgullo. Hablábamos de cómo sería cuando Lucía también tuviera hijos. De cómo nuestra casa se llenaría de risas de nietos en las Navidades. De cómo habíamos construido algo hermoso, algo que duraría generaciones. Yo creía que lo habíamos logrado. Que habíamos llegado al puerto seguro donde pasan sus últimos años las parejas que se aman de verdad. Qué tonta fui. Las cosas empezaron a cambiar de maneras tan sutiles que al principio no las noté. Roberto comenzó a trabajar más tarde. Llegaba a casa después de las 9, a veces después de las 10. Decía que había un proyecto importante, que pronto terminaría y todo volvería a la normalidad. Yo le calentaba la cena, le masajeaba los hombros, le preguntaba sobre su día. Él respondía con monosílabos. Cansado, siempre cansado. Empezó a viajar más. Antes viajaba cada 2 meses, ahora era cada 2 semanas. Proyectos en otras ciudades, decía. Reuniones importantes. Yo empacaba su maleta con cuidado, doblando sus camisas de la manera que le gustaba. Le preparaba snacks para el viaje. Le decía ten cuidado, te amo. Su teléfono se volvió una extensión de su cuerpo. Antes lo dejaba por ahí, en la mesa de la cocina, en el sofá. Ahora lo llevaba consigo a todas partes. Al baño. Al jardín. A la cama. Cuando sonaba, se levantaba y salía de la habitación para contestar. Trabajo, siempre era trabajo. Una noche desperté y él no estaba en la cama. Eran las 3 de la mañana. Lo encontré en su estudio, hablando en voz baja por teléfono. Cuando me vio, se sobresaltó. Colgó rápidamente. Le pregunté qué pasaba, quién llamaba a esas horas. Dijo que era un colega de Asia, diferencia horaria, algo urgente. Me besó la frente y me dijo vuelve a dormir, mi amor. Yo volví a la cama. Pero no volví a dormir. Algo en mi estómago se retorció. Una alarma silenciosa que traté de ignorar. Comencé a notar otras cosas. Su ropa olía diferente cuando regresaba de viaje. No mal, solo diferente. Un perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, decía que probablemente era de alguna compañera de trabajo en el ascensor, en las reuniones. Explicaciones razonables. Lógicas. Yo las aceptaba porque quería creerlas. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Ya no me contaba sobre su día con detalle. Ya no me preguntaba sobre el mío con verdadero interés. Comíamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando intentaba iniciar conversaciones sobre nosotros, sobre planes futuros, él desviaba el tema o decía que estaba muy cansado para hablar de eso ahora. La intimidad desapareció. Antes hacíamos el amor con regularidad, con esa comodidad que da el conocer el cuerpo del otro después de décadas. Ahora pasaban semanas, meses, sin que me tocara. Cuando yo iniciaba algo, él tenía excusas. Dolor de espalda. Estrés del trabajo. Cansancio. Siempre cansancio. Me miré al espejo y vi a una mujer de 60 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaban teñir tanto. Un cuerpo que había cambiado con los años, con los embarazos, con la gravedad. Me pregunté si eso era. Si simplemente había dejado de ser atractiva para él. Si me había vuelto invisible.
Traté de hacer cambios. Me teñí el cabello. Compré ropa nueva. Bajé de peso. Me maquillaba más cuidadosamente. Cocinaba sus platillos favoritos. Me esforzaba por ser interesante, por ser divertida, por ser la mujer de la que se había enamorado hacía 40 años. Nada funcionaba. Él seguía distante. Seguía ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Una tarde, mientras limpiaba su auto, encontré un recibo. Era de un restaurante caro en el centro. Fecha de 2 semanas atrás, un jueves. 2 platos principales. Una botella de vino. Ese jueves él había dicho que trabajaría hasta tarde, que comería algo rápido en la oficina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Le pregunté sobre el recibo esa noche, tratando de sonar casual. Dijo que había sido una cena de negocios con un cliente. Le pregunté por qué no me había contado. Se molestó. Me dijo que no tenía que reportarme cada comida que hacía, que ya no era un niño, que necesitaba su espacio. Fue la primera vez que me habló así. Con esa frialdad. Con ese tono que me hizo sentir pequeña. Comencé a revisar más. No estoy orgullosa de ello, pero el miedo era más fuerte que mi dignidad. Revisaba los bolsillos de sus pantalones antes de lavarlos. Miraba sus estados de cuenta bancarios cuando llegaban por correo. Prestaba atención a sus horarios, a sus explicaciones, buscando inconsistencias. Y las encontré. Pequeñas mentiras. Detalles que no cuadraban. Dijo que había estado en Monterrey cuando el recibo de gasolina mostraba un pueblo en otra dirección. Dijo que había estado en reuniones cuando su compañero de trabajo mencionó que ese día había sido libre en la oficina. Confrontarlo se volvió imposible. Cada vez que lo intentaba, él volteaba la situación. Me acusaba de ser paranoica. De no confiar en él. De estar inventando problemas donde no los había. Me hacía sentir culpable por dudar de él después de 40 años de matrimonio. Gaslicht, lo llaman ahora. No conocía esa palabra entonces. Solo sabía que me sentía loca. Que empezaba a dudar de mi propia percepción de la realidad. Mis amigas notaron el cambio en mí. Me veía cansada, decían. Preocupada. Les decía que todo estaba bien, que solo era el estrés normal del envejecimiento. No podía admitir mis sospechas. No podía decir en voz alta que creía que mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien había pasado más de 4 décadas, me estaba mintiendo. Porque si lo decía en voz alta, tendría que enfrentarlo. Y no estaba lista para lo que eso podría significar. Los meses pasaron en esta agonía lenta. Yo, tratando de ser la esposa perfecta mientras me desmoronaba por dentro. Él, cada vez más ausente, más irritable, más impaciente conmigo. La casa que había sido nuestro santuario se sentía como una prisión. Cada habitación tenía recuerdos de tiempos más felices que ahora me lastimaban. Dejé de pintar. Mis acuarelas se quedaron sin terminar, los pinceles secos. No podía concentrarme. No podía crear belleza cuando mi mundo se desmoronaba. Perdí peso sin intentarlo. La comida no tenía sabor. Dormía mal, despertando a las 3, a las 4 de la mañana, con el corazón acelerado y pensamientos que no podía detener. Tomaba pastillas para dormir pero solo me dejaban atontada, no descansada. Martín notó que algo andaba mal. Me preguntó si estaba enferma. Le dije que solo era insomnio, cosas de la edad. No podía decirle la verdad. No podía contaminar la imagen que tenía de su padre. Entonces llegó ese martes de octubre. El día que mi vida se dividió en un antes y un después. Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Eran apenas las 6 de la tarde. Traía un sobremanila bajo el brazo y una expresión que no pude descifrar. Me dio un beso en la mejilla, algo que no había hecho en meses, y dijo que necesitábamos hablar. Me senté en la mesa de la cocina. Él preparó café, algo que normalmente yo hacía. Me sirvió una taza, se sirvió otra, y se sentó frente a mí. El sobremanila quedó entre nosotros, como un tercer participante silencioso en la conversación. Tengo algo que necesito que firmes,
dijo. Su tono era suave, casi cariñoso. Es solo un trámite. Algo del trabajo. Necesito transferir algunas propiedades para efectos fiscales. Mi contador dice que es mejor que esté todo a mi nombre por ahora, para cuando me jubile. Abrió el sobre. Sacó un fajo de papeles. Me mostró dónde debía firmar. Había marcas con X amarillas en varios lugares. Muchas páginas. Letra pequeña. Términos legales que no entendía completamente. Le pregunté si debería leerlo primero. Él sonrió, esa sonrisa que alguna vez me hacía sentir segura. Mi amor, ¿son puros tecnicismos aburridos? Mi abogado ya lo revisó todo. Es completamente seguro. Solo necesito tu firma como esposa para que sea válido. Es solo una formalidad. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó. Y ahí estaba la pregunta. La trampa perfecta. Después de meses de dudar, de sospechar, de sentirme loca, aquí estaba él, preguntándome si confiaba. Si le decía que no, que quería leer cada página, que quería consultar con mi propio abogado, estaría confirmando que no confiaba. Estaría admitiendo todas mis sospechas. Y él me convencería, una vez más, de que estaba siendo paranoica. Así que tomé la pluma que me ofreció. La misma pluma cara que le había regalado en nuestro 20º aniversario, con su nombre grabado en oro. Y firmé. Página tras página. Mi nombre, Elena Beatriz Morales de Fernández, escrito una y otra vez en esas líneas punteadas. Él observaba cada firma con una expresión que en ese momento me pareció de alivio. Ahora sé que era de triunfo. Cuando terminé, él juntó los papeles cuidadosamente, los metió de vuelta en el sobre, y me dio otro beso en la mejilla. Gracias, mi amor. Esto nos ayudará mucho a futuro. Ya verás. Bebí mi café. Él bebió el suyo. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima. De que necesitábamos llamar al jardinero. De que Santiago había empezado a decir nuevas palabras. Yo no sabía que acababa de firmar mi sentencia de muerte financiera. Las semanas siguientes fueron extrañamente normales. Roberto incluso pareció más relajado, más presente. Cenó en casa varias noches seguidas. Vimos películas juntos. Por un momento, tonto y breve, pensé que tal vez las cosas mejorarían. Que tal vez había estado equivocada sobre todo. Entonces, un mes después de firmar esos papeles, Roberto no llegó a casa. Esperé hasta medianoche. Lo llamé 1, 2, 10 veces. Directo al buzón. Le mandé mensajes. Sin respuesta. Llamé al hospital, pensando lo peor. No había ningún Roberto Fernández admitido. Llamé a la policía. Me dijeron que debía esperar 24 horas antes de reportar a un adulto como desaparecido. No dormí esa noche. Me senté en la sala, mirando la puerta, esperando escuchar su llave en la cerradura. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Cada par de faros que pasaba me llenaba de esperanza y luego de desilusión. A las 8 de la mañana siguiente, llegó un mensajero. Traía un sobre. No manila esta vez, sino blanco. Elegante. Mi nombre escrito con la letra que conocía tan bien. Adentro había una carta. Breve. Directa. Devastadora. Elena, para cuando leas esto, ya estaré lejos. He comenzado una nueva vida con alguien más. Alguien que me hace sentir joven de nuevo, que me entiende de maneras que tú ya no puedes. No tiene sentido dar explicaciones. La gente se enamora. La gente se desenamora. Así es la vida. He tomado las medidas necesarias para asegurar mi futuro. Los papeles que firmaste transfieren la casa y la mayoría de nuestros activos a mi nombre exclusivo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo pronto para formalizar el divorcio. No intentes buscarme. Esta es mi decisión final. Te deseo lo mejor. No había firma. No había despedida cariñosa. Solo esas palabras frías, calculadas, destruyendo 42 años en un párrafo. Me quedé ahí,
sosteniendo esa carta, tratando de procesar las palabras. Tuve que leerla 3 veces antes de que su significado penetrara realmente. Y cuando lo hizo, algo dentro de mí se rompió de una manera que sabía que nunca podría repararse completamente. No lloré. No podía. El shock era demasiado profundo para lágrimas. Me senté en el sofá, en la casa que ya no era mía, y me quedé ahí. Horas. El sol salió y se puso. El teléfono sonó, no contesté. Alguien tocó la puerta, no abrí. Fue Martín quien finalmente me encontró al día siguiente. Había estado llamando, preocupado porque no contestaba. Usó su llave de emergencia para entrar. Me encontró todavía en el sofá, todavía sosteniendo esa carta, mirando a la nada. Mamá, dijo su voz sonando lejana, asustada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está papá? Le di la carta. Lo vi leerla, vi cómo su expresión cambiaba de confusión a socaíra. Él marcó el número de su padre. Voicemail. Lo llamó una y otra vez, dejando mensajes cada vez más desesperados, más furiosos. Llamamos a Lucía. Tuvo que venir de otra ciudad. Cuando llegó esa noche y le contamos, ella simplemente se quedó muda. No podía creer que su padre, su héroe, hubiera hecho esto. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática. Consultamos con un abogado. Revisamos los papeles que yo había firmado tan confiadamente. El abogado, un hombre mayor con lentes gruesos, los leyó con expresión cada vez más seria. ¿Usted firmó esto sin leerlo?, preguntó, su tono más sorprendido que acusatorio. Me dio vergüenza admitirlo. Sí, dije. Mi esposo me dijo que era solo un trámite. El abogado suspiró. Estos papeles le dieron al control total sobre todas las propiedades conyugales. La casa, las cuentas de inversión, todo. Técnicamente, porque usted firmó voluntariamente, es legal. Él lo planeó muy bien. Entonces no hay nada que pueda hacer, pregunté, mi voz apenas un susurro. Podemos pelear en corte, dijo. Pero será difícil. Costoso. Y no hay garantías. Martín quería pelear. Estaba furioso, dispuesto a gastar lo que fuera necesario para hacer pagar a su padre. Pero yo no tenía recursos para una batalla legal prolongada. Roberto se había asegurado de eso también. Su abogado me contactó. Una mujer elegante y fría que hablaba de divorcio como si fuera una transacción comercial. Me ofreció un acuerdo. Yo firmaría el divorcio sin pelear, y él me daría suficiente dinero para un apartamento pequeño y una pensión modesta. No era justo. Era una fracción de lo que debería corresponderme después de 42 años. Pero mi abogado me aconsejó que lo aceptara. Pelear podría dejarme sin nada, dijo. Al menos esto es algo. Así que firmé otra vez. Esta vez leí cada palabra. Cada cláusula que me quitaba mi hogar, mi seguridad, mi futuro. Y firmé de todas formas, porque no tenía opción. Tuve un mes para salir de la casa. La casa donde había criado a mis hijos. Donde había celebrado cumpleaños y navidades. Donde había amado y sido amada, o eso creía. La casa que había decorado con tanto cuidado, donde cada objeto tenía una historia. Empacar fue agónico. Cada objeto era una decisión. Que me llevaba. Que dejaba atrás. Los muebles eran demasiado grandes para un apartamento. Las fotografías familiares, ¿tenía derecho a llevármelas? Los platos de la boda, los regalos de aniversario, todo tenía su historia. Todo dolía. Mis hijos me ayudaron. Martín callado y furioso, empacando con movimientos bruscos. Lucía llorando silenciosamente mientras envolvía mis acuarelas en papel de periódico. Traté de ser fuerte por ellos, pero me derrumbaba en momentos inesperados. Encontrando una nota vieja de Roberto en el fondo de un cajón. Viendo el árbol de ciruelas por última vez. Cerrando la puerta de mi dormitorio donde había dormido por décadas. El día que me mudé al apartamento fue gris y frío. Martín contrató un camión pequeño. No necesitábamos uno grande. 42 años de vida matrimonial cabían en unas cuantas cajas.
El apartamento era funcional pero sin alma. Paredes blancas. Pisos de linóleo. Ventanas que daban a un estacionamiento. Traté de hacerlo acogedor, de colgar mis cuadros, de arreglar mis pocos muebles de manera que se sintiera como hogar. Pero era inútil. Este nunca sería mi hogar. Era solo un lugar donde existir. Las primeras semanas fueron las más oscuras de mi vida. Me despertaba y olvidaba dónde estaba. Alcanzaba al lado de la cama donde Roberto solía dormir. Preparaba café para dos antes de recordar que estaba sola. Mi cuerpo guardaba la memoria de una vida que ya no existía. No comía apropiadamente. No veía el punto. Una tostada, una manzana, un yogurt. Lo mínimo para sobrevivir. Bajé tanto de peso que Martín se asustó. Me obligó a prometer que comería mejor. Mentí y dije que sí. No dormía. O dormía demasiado. Los días se confundían entre sí. A veces permanecía en pijama todo el día, sin ver el punto de vestirme. ¿Para qué? ¿Para quién? La depresión me cubría como una manta pesada y oscura. Hacer las tareas más simples requería un esfuerzo titánico. Ducharme. Lavar los platos. Salir a comprar comida. Todo parecía imposible. Martín sugirió terapia. Encontró a alguien que aceptaba mi seguro médico básico. Fui, más por complacerlo que por creer que ayudaría. La terapeuta era joven, demasiado joven para entender realmente lo que era perder toda tu vida a los 60 años. Hablaba de estrategias de enfrentamiento, de encontrar un nuevo propósito. Sus palabras sonaban vacías. Pero seguí yendo. Porque las sesiones eran 1 hora a la semana donde tenía que salir del apartamento. Donde tenía que bañarme y vestirme. Pequeños pasos, supongo. Los meses pasaron en esta niebla gris. Navidad llegó y fue insoportable. Martín insistió en que la pasara con su familia. Traté de sonreír, de ser la abuela alegre que Santiago necesitaba. Pero cada tradición, cada canción, me recordaba las Navidades anteriores. Las que pasaba en mi casa, con mi familia completa. Lucía no vino. Dijo que tenía planes. Pero supe que era porque no podía manejar ver a su madre así, destruida. No la culpo. A veces yo tampoco puedo manejar verme en el espejo. Año Nuevo llegó y se fue. No celebré. Me quedé en mi apartamento, viendo los fuegos artificiales desde mi ventana, preguntándome cómo había llegado a este punto. Como la mujer que una vez fue joven y llena de sueños terminó aquí, sola, despojada de todo. Empecé a preguntarme cosas. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto Roberto? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que decidió que yo ya no era suficiente? ¿Quién era ella, esta mujer que me había reemplazado? ¿Era más joven? Por supuesto que era más joven. ¿Era más bonita? ¿Más interesante? ¿Qué tenía ella que yo había perdido? Estas preguntas me atormentaban en las noches de insomnio. Giraban en mi cabeza como un disco rayado. Y lo peor era que nunca tendría respuestas. Roberto había desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Busqué su nombre en internet. Encontré su perfil de LinkedIn. Todavía listaba su trabajo en la misma compañía. Su foto era reciente, sonriendo, sin ningún rastro de culpa o remordimiento. Como si destruir a su familia hubiera sido solo otro ítem más en su lista de tareas. No encontré rastro de ella. ¿Él había sido cuidadoso? Probablemente ni siquiera vivían en la misma ciudad. Probablemente se habían ido lejos, comenzado una vida nueva donde nadie los conocía. Donde no había historia que los persiguiera. Me volví amargada. Lo admito. Empecé a ver el mundo diferente. Las parejas mayores que antes me daban esperanza ahora me provocaban cinismo. Me preguntaba cuántas de esas mujeres sonrientes estaban a una firma de distancia de perderlo todo. ¿Cuántos de esos hombres devotos estaban escondiendo secretos? Dejé de confiar. En todos. En todo. Cuando el casero del apartamento fue amable, pensé que querrá. Cuando una vecina me invitó a café, busqué el motivo oculto.
Cuando Martín me llamaba, me preguntaba si era por obligación, por culpa. La amargura se volvió mi compañía constante. Era más fácil que el dolor. El dolor te hace vulnerable. La amargura te protege. Pero entonces, un año después de que mi vida explotara, recibí una llamada. Un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo me hizo hacerlo. Elena Morales, dijo una voz de mujer. Una voz que no conocía. Sí, respondí, cautelosa. Mi nombre es Patricia. Fui, la esposa de Roberto Fernández. El mundo se detuvo. Fui. ¿Qué significaba fui? Me senté, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo a través del teléfono. Sé que esto es extraño, continuó. Pero necesitaba contactarte. Necesitaba que supieras la verdad. La verdad completa. Y fue así como descubrí que todo lo que creía saber sobre mi traición era solo la punta del iceberg. Patricia me contó una historia que me dejó sin palabras. Ella había sido la esposa de Roberto antes que yo. Sí, antes que yo. Se habían casado cuando él tenía 22 años. Habían estado juntos 5 años antes de que él la dejara, de la misma manera que me dejó a mí. Pero no sabía que él se había vuelto a casar, dijo. No sabía de ti hasta hace poco. Mi mente luchaba por procesar esto. Roberto siempre me había dicho que yo era su primer matrimonio. Su único gran amor. Más mentiras. Hay más, dijo Patricia, su voz temblando. Después de dejarte, él se casó de nuevo. Con una mujer llamada Carmen. Ella me contactó hace unos meses, buscando información. Al parecer, él también la dejó. De la misma manera. Los mismos papeles. La misma carta fría. Me mareé. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres había destruido este hombre? Hemos estado investigando, continuó Patricia. Carmen, yo, y ahora tú, si quieres unirte. Creemos que hay más. Creemos que esto es lo que él hace. Encuentra mujeres vulnerables, se casa con ellas, las convence de confiar en él, y luego las despoja de todo. ¿Es un depredador?, susurré. Sí, dijo ella. Un depredador financiero. Y hemos contactado a un abogado especializado en fraude matrimonial. Si nos unimos, si presentamos casos juntas, mostrando el patrón, tenemos una oportunidad de hacer algo al respecto. Nos reunimos una semana después. Patricia, Carmen, y yo. 3 mujeres en diferentes etapas de la vida, todas destruidas por el mismo hombre. Patricia tenía ahora 70 años, había tardado décadas en reconstruir su vida después de Roberto. Carmen tenía 55, todavía en shock por lo que le había pasado apenas 6 meses atrás. Nos sentamos en una cafetería y compartimos nuestras historias. Las similitudes eran espeluznantes. Los mismos patrones. Las mismas tácticas. Las mismas palabras, incluso. Como si hubiera seguido un manual. Patricia trajo documentos. Había estado investigando durante meses. Encontró que Roberto no era realmente Roberto Fernández. Ese era uno de varios nombres que usaba. Su nombre real era otro. Tenía antecedentes, no penales, pero un historial de juicios civiles en varios estados. Este es su modus operandi, explicó Patricia. Encuentra mujeres un poco mayores, generalmente viudas o divorciadas, con algo de dinero pero vulnerables emocionalmente. Las corteja, se casa con ellas, las hace firmar papeles, y desaparece con todo. Pero yo no tenía tanto dinero, dije. Nunca fuimos ricos. No, dijo Carmen. Pero tenías una casa. Equidad. Ahorros para el retiro. Él no está buscando millones. Está buscando cantidades moderadas que puede tomar de múltiples mujeres sin levantar demasiadas banderas rojas. Es un estafador profesional, concluyó Patricia. Y nosotras fuimos sus víctimas. Sentir esa palabra, víctima, fue extraño. Por un lado, validaba mi dolor. No había sido mi culpa.
No había sido porque yo no era suficiente. Por otro lado, me hacía sentir estúpida. ¿Cómo no lo vi? Todas nos preguntamos lo mismo, dijo Patricia, como leyendo mi mente. Pero él es bueno en lo que hace. Ha tenido años para perfeccionar su técnica. Sabe exactamente qué decir, cómo actuar, cuándo presionar y cuándo retroceder. El abogado que habían contactado era un hombre de unos 40 años, especializado en casos de fraude financiero. Nos explicó que si podíamos probar el patrón de comportamiento, si podíamos mostrar que esto no eran solo divorcios difíciles sino fraude sistemático, teníamos un caso. Pero será difícil, advirtió. Él ha sido cuidadoso. Los papeles que firmaron son técnicamente legales. ¿Tendremos que probar intención de defraudar, engaño intencional? Los siguientes meses fueron un torbellino. Nos reuníamos regularmente, Patricia, Carmen y yo. Compartíamos nuestras experiencias, nuestros documentos, nuestras heridas. Se formó un vínculo extraño entre nosotras. Hermanas en el dolor. Sobrevivientes del mismo naufragio. Encontramos a otras dos mujeres. Una en otro estado, una que prefirió quedarse anónima. 5 víctimas en total que estábamos dispuestas a testificar. Probablemente había más, pero algunas no querían revivir el trauma. Lo entendí. Esto de confrontarlo todo de nuevo era agotador. El abogado construyó un caso sólido. Mostró el patrón. Los diferentes nombres que usaba. Los movimientos de dinero. Las propiedades que había comprado y vendido. Era un esquema sofisticado, refinado durante años. Presentamos una demanda civil. No podíamos meterlo en prisión, no técnicamente era fraude criminal según la ley. Pero podíamos demandar por daños. Podíamos hacer público su nombre. Podíamos advertir a otras mujeres. Roberto, o como sea que realmente se llamara, finalmente tuvo que aparecer en corte. Lo vi por primera vez en más de 2 años. Se veía mayor. Cansado. Pero todavía tenía esa seguridad en sí mismo, esa sonrisa que alguna vez me hizo sentir amada. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala del tribunal. Busqué algo en sus ojos. Remordimiento. Vergüenza. Cualquier cosa humana. No encontré nada. Solo cálculo. Evaluación. Como un depredador mirando presas que se le habían escapado. El juicio duró semanas. Tuvimos que testificar, cada una de nosotras. Contar nuestras historias en público, con abogados hostiles tratando de hacernos parecer tontas, codiciosas, vengativas. Fue humillante. Doloroso. Necesario. El abogado de Roberto argumentó que habían sido matrimonios legítimos que simplemente no funcionaron. Que nosotras habíamos firmado voluntariamente. Que ninguna ley había sido rota técnicamente. Pero nuestro abogado presentó el patrón. 5 mujeres. Los mismos movimientos. Las mismas palabras. La misma carta de despedida. La probabilidad estadística de que esto fuera coincidencia era 0. El juez, una mujer de unos 50 años, escuchó todo con expresión seria. Al final, falló a nuestro favor. Ordenó a Roberto pagar reparaciones a cada una de nosotras. No era todo lo que habíamos perdido, pero era algo. Era validación. Era justicia, aunque imperfecta. Pero la verdadera victoria fue otra. El juicio fue reportado en los medios. El nombre de Roberto, sus fotos, su modus operandi, todo se hizo público. Ahora, si intentaba esto de nuevo, una simple búsqueda en Google lo delataría. Lo protegimos a otras mujeres. Esa fue nuestra venganza real. Después del juicio, me sentí vacía. Había estado tan enfocada en buscar justicia que no había procesado realmente mi dolor. Ahora que todo había terminado, tuve que enfrentarlo de nuevo. Volví a terapia, esta vez con una terapeuta diferente. Alguien especializada en trauma y abuso financiero. Sí, abuso. Porque eso fue lo que fue. No solo me robó dinero, me robó años de mi vida, mi confianza, mi sentido de realidad. Llevó tiempo. Mucho tiempo.
Pero lentamente empecé a sanar. No de la manera que esperaba. No volví a ser quien era antes. Esa Lena murió el día que firmó esos papeles. Pero encontré una nueva versión de mí misma. Una más sabia, más cuidadosa, más fuerte de maneras que no sabía que podía ser fuerte. Patricia, Carmen y yo nos volvimos amigas de verdad. Nos reunimos mensualmente para café. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de cómo estamos navegando esta nueva realidad. Hay consuelo en ser entendida. En no tener que explicar el dolor a alguien que no puede concebirlo. Con el dinero de la demanda, pude mudarme a un apartamento mejor. No es la casa que perdí, nunca lo será. Pero tiene más luz. Un balcón pequeño donde pongo plantas. Es mío. Completamente mío. Y hay algo poderoso en eso. Martín y yo reconstruimos nuestra relación. Al principio estaba tan enojado, no solo con su padre sino con el mundo. Pero el juicio le dio cierto cierre. Ver a su padre expuesto por lo que era ayudó. No hablamos mucho de él ahora. Martín se refiere a ese periodo como antes y todo lo demás como después. Lucía tomó más tiempo. El descubrimiento sobre su padre la devastó de maneras diferentes. Ella siempre había sido su niña. Su favorita. Aprender que ese padre que adoraba era un fraude la destrozó. Pero estamos reconstruyendo, despacio. El mes pasado me visitó. Pasamos un fin de semana juntas, solo nosotras. Fue agradable. Un nuevo comienzo. Volví a pintar. Mis nuevas obras son diferentes. Más oscuras, pero también más honestas. Ya no pinto jardines alegres y flores brillantes. Pinto sombras. Espacios vacíos. Cosas rotas. Pero hay belleza en ellos también. Belleza en la verdad, incluso cuando duele. Ahora, 3 años después de ese martes de octubre, me siento en mi balcón con una taza de café, solo una, y miro el amanecer. Las mañanas siguen siendo difíciles. Probablemente siempre lo serán. Pero son mías. He aprendido cosas que ojalá no hubiera tenido que aprender. Aprendí que el amor no es suficiente. Que la confianza sin vigilancia es ingenuidad. Que algunas personas ven a otras como recursos para explotar, no como seres humanos para amar. Aprendí que puedes pasar décadas con alguien y no conocerlo realmente. Que las máscaras más efectivas son las que se usan constantemente, sin descanso. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Que el dolor no me mató, aunque a veces quise que lo hiciera. Que hay otras mujeres luchando batallas similares, y hay poder en la solidaridad. Que los finales no son siempre felices, pero pueden ser honestos. Y que la honestidad, con toda su fealdad, es mejor que las mentiras hermosas. Aprendí que 63 años no es demasiado viejo para empezar de nuevo. ¿Es aterrador? Es duro. Pero es posible. Hay días malos todavía. Días en que el peso de todo me aplasta. Días en que veo parejas mayores de la mano y siento ese dolor fantasma de nuevo. Días en que me pregunto qué hubiera pasado si hubiera leído esos papeles, si hubiera confiado en mis instintos, si hubiera sido más cuidadosa. Pero esos días son menos ahora. Entre ellos hay días buenos. Días donde Santiago me llama abuela y me cuenta sobre la escuela. Días donde Patricia me manda un mensaje gracioso. Días donde logro pintar algo que me hace sentir orgullosa. Días donde me miro en el espejo y reconozco a la mujer que mira de vuelta. La casa con el jardín de rosas y el árbol de ciruelas existe solo en mi memoria ahora. Alguien más vive ahí. Alguien más cena en esa mesa. Alguien más mira ese jardín. Tuve que hacer las paces con eso. Con que ese capítulo cerró. Con que nunca volveré. Pero creé un nuevo jardín. Pequeño, en macetas en mi balcón. Tomates cherry. Albahaca. Una rosa. No es lo mismo. Pero es mío de una manera que el otro nunca lo fue realmente. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida.
Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has firmado algo que no entendías completamente? ¿Has confiado en la persona equivocada? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que se puede sobrevivir lo imposible. Y suscríbete, porque seguiré contando historias. Historias reales de personas reales que han sobrevivido traiciones, pérdidas, dolor. Recuerda esto, si no recuerdas nada más de mi historia. Lee los papeles antes de firmar. No importa quién te los dé. No importa cuánto confíes en ellos. Lee cada palabra. Consulta con alguien independiente. Protégete. Porque en este mundo, a veces las personas que dicen amarte son las que más daño pueden hacerte. Y si ya firmaste, si ya perdiste todo como yo, escucha esto. Vas a sobrevivir. No lo sientes ahora. Yo tampoco lo sentí durante mucho tiempo. Pero lo harás. Día a día. Respiración a respiración. Vas a reconstruir algo nuevo de las cenizas. No será lo que tenías. Pero será tuyo. Y será real. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Podemos elegir advertir a otras. Podemos elegir convertirnos en sobrevivientes, no en víctimas perpetuas. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Espero que mi historia te haya ayudado de alguna manera. Que te haya hecho sentir menos solo si estás pasando por algo similar. Que te haya advertido si todavía tienes tiempo de protegerte. Y si conoces a Roberto, a cualquier Roberto con cualquier nombre, aléjate. Corre. Protege tu corazón, tu dinero, tu futuro. Porque los depredadores existen. Y vienen con las caras más confiables, las sonrisas más encantadoras, las palabras más amorosas. Firmé mi propia condena ese martes lluvioso de octubre. Pero al final, encontré mi propia salvación. No donde esperaba encontrarla. No en recuperar lo que perdí. Sino en descubrir quién soy cuando todo lo demás se ha ido. Y resulta que soy alguien más fuerte de lo que nunca supe.